Gracias, Carlos, por ponerle voz a los poemas de Marcos Ana. Marcos Ana para mí es el tipo de ser humano que me reconcilia con el género humano. 23 años de cárcel y siempre fue un espíritu libre, es un espíritu libre y es sobre todo alguien que no se ha dejado encadenar ni por el odio ni por la desesperanza. Y por eso, mientras existan seres humanos como Marcos Ana, pues tenemos esperanza, aunque a veces cuesta mantener la esperanza. Vamos a entrar en la tercera década, 1996-2006. El nuevo siglo se inició con un suceso luctuoso que tuvo importantes repercusiones en la restricción de libertades, tanto individuales como colectivas. Los atentados de Nueva York supusieron un cambio en la geopolítica internacional y un retroceso a escala mundial en el respeto de los derechos humanos. En América Latina, el Plan Colombia y las duras políticas represivas del presidente colombiano Álvaro Uribe contra los defensores y defensoras de derechos humanos hace que muchos busquen refugio en España. La APDHE vuelve a ser una organización de acogida, a través de la cual muchos de ellos continuaron su actividad. En España esta década está marcada por las políticas y las reformas legislativas de las dos legislaturas del Partido Popular. En lo económico se aplicaron políticas para la liberalización de los mercados. Se adoptó el euro y se consolidaron los pilares de la burbuja inmobiliaria que tanto afectó posteriormente a colectivos en situación de vulnerabilidad. En lo social destacan la reforma de la Ley de Educación y la Ley de Extranjería, que provocaron numerosas movilizaciones. En el año 2004 finalizó la segunda legislatura de Aznar tras la decisión de apoyar la invasión de Irak y la lamentable gestión del terrible atentado terrorista en el que 190 personas murieron brutalmente asesinadas en Madrid. En esta década la APDHE inició una nueva etapa, fruto de una crisis interna que da lugar a la reorganización de la asociación. El contexto social, la aparición de las ONG de desarrollo y la intensificación de los compromisos profesionales de las personas que mantenían la dirección y actividad de la APDHE llevaron a la necesidad de adoptar y concentrar el trabajo en determinadas áreas. La asociación siempre ha buscado la cooperación con otras organizaciones, potenciando su actividad a través de distintas redes, entre ellas la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Federación de Asociaciones para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España. Además, se apoya en plataformas de temáticas específicas como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Comisión de Libertades e Informática, la Red contra la Trata de Personas, la Coalición por Acceso Ciudadano a la Información Pública, el Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, la Red en Derechos y el Observatorio Atento. En esta época, la justicia universal pasa a ser una pieza clave en el trabajo de la asociación que presenta ante los tribunales españoles querellas por los crímenes contra la humanidad cometidos por las dictaduras latinoamericanas. Además, las duras reformas de la Ley de Extranjería intensifican el trabajo que venía realizando la asociación sobre inmigración y asilo. Para hablarnos de estos temas contamos con Carlos Castresana, jurista y fiscal del Tribunal Supremo en excedencia, y con Delia Blanco, expresidenta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Carlos y Delia. Buenas tardes. No necesito atril porque no he traído papel, de modo que procuraré ser muy breve. Yo solo conozco dos organizaciones en el mundo a las que la vida les ha añadido una letra, y soy socio o miembro de las dos. Una de ellas es la APDH, que cuando ya la conocí era APDH y hoy es APDHE, y otra era la UPF, que sigue siendo UPF, y que yo sepa no hay otra que la Universidad Pompeu Fabra, pero a la que yo me refiero es la Unión Progresista de Fiscales, para que un día a mí en América, que me presentaron
como representante de la UPF, dijeron: aquí está el representante de la UPFE, Unión Progresista de Fiscales de España. Y en ambos casos esa sigla añadida obedece a eso que hemos dado en llamar la jurisdicción universal. Quizá porque en España tenemos esa costumbre de ser más papistas que el Papa o más Quijotes que nadie. Lo cierto es que el nuestro es un país, no es necesario explicar por qué, razones históricas, y siempre fue muy mal alumno de Derecho Internacional, no digamos de Derecho Penal Internacional, nunca estaba. Y sin embargo, la jurisdicción universal, como un deber de cualquier Estado miembro de la comunidad internacional, estaba en la Ley Orgánica del Poder Judicial Española de 1870. Y estuvo ahí siempre. Y nunca desapareció. Y es verdad que nunca se utilizaba. Es verdad que estaba de adorno. Y servía para los piratas, para eso que se llamaba trata de blancas en aquel entonces, que hoy es obviamente tráfico de seres humanos. Y empezó a aplicarse en los años 70 y 80, no como consecuencia de esa disposición que estaba ahí olvidada de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino de las convenciones de tráfico de drogas. Y en ese entonces pues se empezó a ver como normal y se empezó a practicar sin escándalo de nadie que las autoridades españolas aprehendieran buques cargados de drogas de distinta naturaleza en cualquier latitud del planeta, los trajera a España, aquí fueran juzgados ante la Audiencia Nacional y la aplicación de la jurisdicción universal se aceptaba con toda normalidad. Sin embargo, y estas cosas de la justicia son así, un buen día empezó a aplicarse a otra clase de inculpados, también responsables de delitos a los que el ordenamiento jurídico internacional daba la misma clase de tratamiento, delitos de jurisdicción universal perseguibles ante cualquier tribunal del mundo, pero que sin embargo no estaban en la práctica cotidiana de las jurisdicciones de los estados. Y sin embargo ahí estaban los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, el delito de genocidio, también como aquella vieja disposición de la Ley Orgánica de 1870 de adorno. Ocurre, sin embargo, que las circunstancias políticas cambian y en la comunidad internacional tuvimos una especie de luna de miel, de lo cual en realidad nos dimos cuenta después, pero es lo que estaba pasando, aunque no éramos capaces de verlo en el tiempo real, entre la caída del muro de Berlín y la caída de las Torres Gemelas. Estaba aquel señor que le gustaba mucho el vodka en Moscú, aquel otro señor que le gustaban las becarias en Washington, aquella especie de luna de miel donde empezaron a discutirse las cosas y como ya no había guerra fría, pues se buscaban los consensos y se solían alcanzar. Y en vez de soluciones militares, empezaron a pensarse en soluciones civiles y por lo tanto civilizadas. Y cuando hubo una situación terrible en la antigua Yugoslavia, el Consejo de Seguridad, en vez de empezar a tirar bombas, creó una corte internacional, la primera desde 1945, desde Nuremberg. Y un año después, como pasó algo no solo parecido, sino seguramente peor, mucho peor en Ruanda, el Consejo de Seguridad decidió volver a crear otra corte penal ad hoc internacional. Y en 1996 es cuando pasó o empezó a pasar en España eso que ustedes ya conocen de una denuncia de la UPF, luego contra Jorge Rafael Videla y otros, una denuncia de la UPF-E contra Augusto Pinochet Ugarte y otros, y a todas esas denuncias, nosotros que como fiscales no podíamos darles seguimiento porque teníamos una incompatibilidad legal, podíamos ser denunciantes pero no podíamos ser acusadores, le daba seguimiento a la APDH, y de tanto darle seguimiento pues le acabaron poniendo también la E. Y como además le agarraron el gusto, pues ya es lo que pasa con la justicia, que también tiene algo que ver en ese sentido con el tráfico de drogas, es que es muy adictiva. Cuanta más te dan, más quieres.
Y entonces ya no tuvieron bastante con Argentina y con Chile, y entonces se metieron con Guatemala, y luego se fueron con lo de El Salvador, de los jesuitas, y luego ya se fueron con los vuelos de la CIA, y luego ya se fueron con lo de Guantánamo, y así sucesivamente. Y ustedes saben las vueltas que da la historia. Nadie hubiera pensado en 1996 que la Audiencia Nacional hubiera empezado a admitir, a tramitar y a ser consecuente hasta sus últimas consecuencias con las causas de la jurisdicción universal. Pero yo siempre traigo aquí a colación una frase que me parece muy hermosa y que explica muy bien cuál es la idea con la que creo que nos tenemos que quedar en esta materia, que es de Manuel Rivas, que es poeta en prosa, que en una de sus novelas, no recuerdo cuál, explicando el alegato final de un acusado ante un consejo de guerra en los tiempos del franquismo, y como el tribunal, que le iba a condenar a muerte de todas maneras, tenía prisa y le decía abrevie, y él dijo, no, déjenme que me defienda, porque nunca se sabe. Porque la justicia pertenece al campo de las fuerzas del alma y se puede presentar en los lugares menos propicios. Y eso es lo que pasó en los años 90, en los años 2000, en la Audiencia Nacional Española. No era un lugar muy propicio, la verdad. Esa misma Audiencia Nacional que ha considerado nulas las leyes de amnistía de Argentina, de Chile, de Perú, de Uruguay, de Brasil, de Guatemala, y sigue considerando perfectamente lícita y válida la ley de amnistía española, que no se distingue en nada de esas otras en lo que se refiere a denegación de los derechos de las víctimas. Pero bueno, así es la justicia, que a veces se presenta y a veces no, y a veces esas lunas de miel se dan y a veces hay que tener paciencia. Y así como en 1996 tuvimos la enorme suerte de que, sacando los principios de Nuremberg del congelador donde llevaban 50 años y metiéndolos en el microondas, conseguimos arrestar a Pinochet, y todo el mundo dijo, qué suerte habéis tenido. Y dijimos, pues sí, la verdad que sí, pero cuando la suerte se presenta te tiene que encontrar preparado, porque si no, se va y la oportunidad se pierde y no vuelve a presentarse. Todos ustedes saben que hace unos pocos años, como consecuencia precisamente del éxito de esas iniciativas, todas sostenidas ya por la APDHE, a lo largo del mundo entero, se produjo una primera restricción donde la jurisdicción universal se quedó muy pequeñita. Y para que no se nos olvide, recordemos que no era este Congreso ni el anterior, sino el anterior, donde el presidente del gobierno se llamaba Zapatero. Y esa restricción ya tuvo lugar como consecuencia de la presión política de algunos de los países, si no me acuerdo mal, de Estados Unidos en aquel momento, por la cosa de Guantánamo, que estaba fea, que puso la presión política suficiente como para que nuestro Congreso y Senado decidieran modificar la ley y restringirla. Y unos años después, ya con mucha más presión y en una situación todavía más acuciante, esta vez era China, que es tenedora, como sabemos, de más de la mitad de la deuda externa española, dijo, lo del Tíbet no me gusta. Y entonces ya se produjo la fundición completa de los plomos. La jurisdicción universal en España quedó reducida a nada o a casi nada, a un remedo muy limitado del principio de nacionalidad pasiva, es decir, han quedado vivos unos cuantos casos, porque de casualidad había víctimas españolas, el caso de los jesuitas, el caso de Guatemala por el tema de la embajada y algunos otros, y en todos ellos sigue estando presente como acusación popular la APDHE. De manera que eso me parece que es algo de lo que debemos felicitarnos, que afortunadamente, y a pesar de esas brutales restricciones de algo que en todo caso se corresponde con un bien jurídico que no pertenece a España y por lo tanto del cual España no puede disponer, por muy soberano que sea su Congreso, igual que yo no puedo vender la estación de Atocha porque no es mía, es de la Renfe, o de Adif, o del Ministerio de Fomento, vaya usted a ver, mía desde luego no. Esas velas de esperanza en la justicia internacional, que son un referente para las víctimas en todo el mundo, las sigue manteniendo encendidas hoy la APDHE,
por lo cual tenemos que dar las gracias, por lo cual tenemos que sentirnos orgullosos y satisfechos, y como somos optimistas patológicos, porque nuestra ONG, que no hemos creado, porque algún día crearemos, se llama Justicia sin toallas, porque estas cosas hay que hacerlas con la idea clara de que de ninguna manera y bajo ningún concepto y por ninguna razón puedes nunca tirar la toalla, es lo único que no está permitido. Entonces simplemente nos toca esperar hasta la siguiente luna de miel. Muchas gracias. Mi nombre es Delia Blanco. Hablar después de Carlos Castresana es bastante difícil. Voy a intentar ser breve. Se cumplen 40 años de la PDHE. La andadura de la PDHE va vinculada estrechamente desde el año 77 a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que, como siempre hemos dicho, no, Mauricio, brazo armado del ACNUR. Es decir, los que trabajan o trabajamos por la defensa del derecho al asilo y el refugio. Es muy difícil hablar de los años 90 y la primera década de este siglo XXI de CEA sin mencionar a la PDH. No solo estaba en su asamblea activa, ayudando en todas las grandes crisis, en Ruanda, en la región de los Grandes Lagos, en Darfur, Sudán, Colombia, pero tantos y tantos países. Siempre este país fue tímido y parco a la hora de dar el asilo y el refugio. Siempre fue cicatero. Sus gobernantes no es que fueran tímidos, es que no querían recordar, entre otras cosas, nuestra propia historia. La historia de un país que durante más de 40 años sufrió una dictadura terrible, con miles y miles y miles de refugiados. Y que, sin embargo, a partir de la primera ley, a partir de su andadura en el 77 de CEAR y del 76 de la PDH, no fue capaz de levantar, no fuimos capaces nunca de torcer las manos a los distintos gobiernos que pasaban para ampliar realmente el número de refugiados. Yo muchas veces me pregunto por qué. Quizá porque este país no tuvo justicia transicional, porque pasamos de una dictadura a la construcción de una democracia sin justicia transicional, lo que sería ahora absolutamente impensable en cualquier dictadura. ¿Porque no tuvimos más remedio? No. Creo que porque nos teníamos miedo. Todos nos teníamos miedo. El mismo miedo que Europa muestra ahora en su cara más terrible, más insolidaria, más egoísta, pero más perturbadora. Más perturbadora porque Europa, que fue un continente de asilados y refugiados, que sufrió una historia como la Segunda Guerra Mundial, donde la memoria fue presente, excepto para nosotros, para todos los europeos, fue muy presente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Europa ha decidido dar carpetazo a su propia memoria. Y tenemos una situación con la que llevamos caminando ya meses, años, meses en que saltó a los medios de comunicación, pero varios años ya, donde, por último, y la semana pasada, el acuerdo UE-Turquía dinamita todos los principios de derechos humanos, de la Declaración de Derechos Humanos, de la Convención de Ginebra de los Refugiados de 1951, de los protocolos de Dublín y Nueva York del 62, de la propia directiva de la Unión Europea sobre asilados y refugiados. Nosotros, que olvidamos o intentamos olvidar nuestra memoria sin justicia transicional, este país se ha unido a los que quieren ahora ya pasar la hoja de su propia memoria con otros.
Alemania mantuvo viva su memoria, y Francia, y los países centroeuropeos. Y resulta que ahora, en la segunda década del siglo XXI, han decidido dar carpetazo a la historia, que es la historia de una humanidad cruel, como siempre lo fue Europa. Y si no, veamos las múltiples guerras, los múltiples conflictos y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Y nos atrevemos colectivamente a llamar salvajes a otros, a no abrir fronteras, a tenerlos a la puerta de Turquía y oír que Turquía es un país seguro. Muy bien, estamos pagando con euros, la moneda de todos, nuestra desmemoria. Y lo pagaremos muy caro y no seremos perdonados. Esta generación no será perdonada. Gracias a la PDH han sido y seguirán siendo para CEAR unos magníficos compañeros de viaje. Sin ellos, el trabajo para los refugiados sería mucho más difícil. Así que gracias a todos ustedes y disculpen que me haya retrasado un poco, me haya alargado. Gracias. Realmente sea una realidad a nivel universal, como le llamamos, derechos humanos universales. Gracias a todos ustedes por lo que han hecho. Soy testigo también de la solidaridad permanente que traspasa fronteras a través del trabajo que han realizado, no solamente en España, sino especialmente en Perú, en América Latina o en otros países. Y eso realmente se reconoce, se agradece, y sepan todos que estamos con ustedes. Gracias por todo lo que han hecho, feliz aniversario y que sigamos trabajando por la paz, por los derechos humanos a nivel mundial. Este último vídeo, pero hay que reconocer que tiene una marcha estupenda y eso está muy bien también. Hay que coger energía, porque no siempre vamos a mejor. La historia no siempre camina así hacia adelante, a veces vamos para atrás y cuesta mucho recuperar. Entramos ya en el último bloque, la última década de estas 4 décadas, que es la que va del 2006 al 2016, en la que estamos. Aquí hay que recordar que este periodo de tiempo viene marcado por los estallidos ciudadanos en los países árabes, estallidos de ciudadanía reclamando libertad, democracia, es decir, reclamando respeto y defensa de los derechos humanos.
pero todos sabemos cómo se han desarrollado estos acontecimientos que en un primer momento despertaron tantas esperanzas. Yo tengo las imágenes de la plaza Tahrir del Cairo como uno de esos momentos hermosos, que a uno le gusta sentirse codo con codo con otros seres humanos. Pero ahora mismo toda la zona es un escenario de caos. El caos es la circunstancia en la que los más débiles siempre pierden. De caos, destrucción, devastación. Eso es el escenario que ahora tenemos. Eso es lo que está ocurriendo ahora ahí al otro lado del Mediterráneo, y de donde nos están llegando también las gentes que huyen de ese caos, de ese escenario de destrucción que, no olvidemos, empezó, si le queremos poner una fecha, en el 2003, cuando ejércitos occidentales invadieron y destruyeron un país árabe que era Irak. Y por lo tanto no podemos eludir la responsabilidad que como occidentales y como europeos tenemos con el destino y el drama que están padeciendo los pueblos de estos países árabes. Pero también en el contexto español, esta década ha estado marcada por una profunda crisis económica y una regresión en los derechos sociales, económicos, en todos los mecanismos que creíamos haber consolidado ya de protección del estado del bienestar. Ha habido un retroceso en las condiciones de vida y yo diría, en las condiciones de esperanza de las gentes, de nuestros compatriotas. Ante esta situación, la sociedad española se ha movilizado, ha intentado exigir sus derechos. Organismos de Naciones Unidas han reiterado la necesidad de cambios legales y políticos para cumplir con las obligaciones internacionales. Y muchas organizaciones, entre ellas la APDHE, han apoyado a la ciudadanía en sus reivindicaciones y han incidido en los responsables políticos para que cumplan con el derecho internacional y con los derechos de la ciudadanía de sus propios países. En este contexto, la APDHE ha intensificado su trabajo en el ámbito de la justicia universal, en la educación y para los derechos humanos y en los derechos económicos, sociales y culturales. Además, ha incorporado nuevos temas, como el enfoque basado en derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, el derecho a la justicia, la verdad, la reparación de las víctimas de los crímenes del franquismo y la corrupción. Para desarrollar su trabajo se ha mantenido la colaboración con otras ONGs y movimientos sociales y ha intensificado la cooperación universitaria, con acuerdos y colaboraciones con universidades como la Carlos III de Madrid, con la Escuela de Prácticas Jurídicas COLEX, la Universidad Internacional de la Rápita, la Antonio Nebrija o el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. Las mujeres han desempeñado un papel esencial en la APDHE. Son muchas las activistas defensoras de derechos humanos que, más allá de su compromiso con la asociación, han hecho suya esta lucha como parte de su vida. Los derechos de las mujeres han estado presentes desde la creación de la APDHE. Otro tema siempre presente ha sido la situación del pueblo saharaui y su reivindicación del derecho a la libre determinación. Para hablarnos de todos estos temas, contamos con Marisol Iturralde, psicóloga clínica y feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres, y con Eugenio Sánchez, responsable en la APDHE de la campaña de denuncia de los acuerdos de Madrid. Buenas tardes. El Grupo Mujer de la APDHE se siente muy honrado por tener el privilegio de conmemorar el 40 aniversario de nuestra asociación con los compañeros y compañeras con los que compartimos el mismo interés y preocupación por hacer posible el respeto y cumplimiento de los derechos humanos. El Grupo Mujer se integró oficialmente en la APDHE en 1978, pero desde 1973 colaboraba con aquellas personas que estaban poniendo las bases para la formación de la asociación. En 1973 acogimos a las mujeres que
que tuvieron que salir de Chile en el momento en que se produjo el golpe de Estado y el asesinato del presidente Salvador Allende. Ellas nos contaron su lucha, nos apoyaron y sirvieron de ejemplo. Nuestro grupo estuvo a su lado hasta que se consiguió devolver la dignidad al pueblo chileno, derrocando la dictadura de Pinochet. Desde que se constituyó nuestro grupo, hemos acogido y apoyado a mujeres latinas, musulmanas y saharauis, dándoles voz en la Semana de Solidaridad de la Universidad Autónoma de Madrid o en jornadas organizadas en el Ateneo de Madrid, Círculo de Bellas Artes o centros sociales, para que pudieran dar a conocer las situaciones de conflicto de sus países, así como sus reivindicaciones. De acuerdo con la Universidad Autónoma de Madrid y CEA, invitamos y organizamos encuentros con la Comisión de la Mujer del Parlamento y con otras importantes instituciones a Malalai Goya, parlamentaria afgana que fue inhabilitada durante 3 años como diputada por sus declaraciones en contra de los señores de la guerra y que había sufrido 4 intentos de asesinato. Desde el año 2000 somos miembros colaboradoras de la Mesa para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres por la Paz en Colombia. Participamos en el proyecto internacional Niños de la Calle de Brasil, en colaboración con distintos países y personas de distintas asociaciones, con el objetivo de acabar con la violencia y situación de pobreza de estos niños. Los logros obtenidos se recogen en la película El milagro de Candeal. En España participamos en el desarrollo de la ley de divorcio aprobada en 1981 por el Gobierno de la Transición Española, colaborando con el ministro Francisco Fernández Ordóñez junto a otras asociaciones de mujeres. Realizamos un proyecto de alfabetización y apoyo destinado a mujeres presas, tanto por motivos políticos como por causas de marginalidad. Este proyecto se desarrolló en las cárceles de Carabanchel y Guadalajara y les ayudó en algunos casos a integrarse y en otros a ser liberadas. Nuestro grupo conmemora todos los años los Días Internacionales de Apoyo a la Mujer, Día contra la Violencia de Género, 25 de noviembre, y Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo, celebrándose distintos actos en colaboración con otras organizaciones y colectivos de mujeres. En el Congreso Internacional de Mujeres 2008, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid, bajo el lema «La igualdad no es una utopía», presentamos 3 mesas redondas. Una sobre aspectos jurídicos y psicológicos de la violencia de género en España. Otra de mujeres de países con conflictos armados. Y una tercera, mujeres y derechos humanos, una mirada joven. Hemos colaborado con el Grupo de Migración y el Grupo Jurídico de la PDH en el proyecto pedagógico Concienciar, Educar y Respetar los Derechos Humanos en Procesos Transicionales. Hemos realizado numerosas acciones de denuncia y actuaciones contra la violencia de género, proporcionando asistencia psicológica a mujeres migrantes y españolas que sufrían malos tratos. Desde el año 2006 colaboramos con la Red contra la Trata de Personas, siendo uno de sus objetivos principales la lucha contra la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual. Hemos asistido a un gran número de reuniones hasta la consecución del Plan contra la Trata realizado durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Consecuentes con la lacra que supone la trata, hemos impartido seminarios y conferencias para difundir las condiciones de esclavitud a las que se ven sometidas estas mujeres y menores. Para algunas de estas conferencias hemos podido contar con José Nieto, inspector jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgo de la Policía Nacional, que nos ha aportado su experiencia. Fruto de estos seminarios y conferencias es el libro Plan General contra la Trata de Mujeres y Abuso Sexual a Menores,
editado por la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid. Realizamos varias acciones a favor de la liberación de la abogada María José Carrascosa, encarcelada en Estados Unidos por un problema de custodia de su hija. Finalmente, desde hace varios años, el Grupo Mujer organiza en el Ateneo de Madrid múltiples y diversas actividades con una perspectiva de género, reivindicando mujeres olvidadas por la historia y defensoras de los derechos humanos. La defensa y promoción de los derechos humanos desde una perspectiva de género, sin duda, sigue siendo absolutamente necesaria y imprescindible. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos, personas nobles, coherentes, valientes, diferentes. Por eso estamos aquí, por ser diferentes. El tema del Sáhara comienza hace 40 años con la ilegal firma de un documento llamado Acuerdo de Madrid. El origen del drama humanitario son los Acuerdos de Madrid y lo lamentable no es lo que se hizo en aquella época. Lo lamentable es lo que han dejado de hacer los gobiernos democráticos. Cuando estuvimos en el Parlamento, en el Congreso, perdón, en el año 2012, pedimos cita con los 14 grupos políticos y los 14 nos dieron cita. Era para que nos dieran la explicación de la falta de respuesta a la denuncia que habíamos presentado de los Acuerdos de Madrid, constatado con argumentos jurídicos irrefutables. Se les tuvo que decir, ¿cómo es posible que habiendo oído durante tantos años los 40 años, la crítica de los 40 años del franquismo, 40 años después, ni un solo grupo político democrático ha sido capaz de denunciar los acuerdos firmados por el último gobierno del general Franco? Como quiera que no es verdad eso de que se pueden meter 5 elefantes en un 600, no es verdad, no se lo crean. Tampoco se pueden meter 30 años del trabajo del Grupo del Sáhara en 5 minutos. Por eso solo vamos a relatar 3 acciones concretas que consideramos de importancia. Porque cuando creamos el grupo en 1986, nos hicimos el firme propósito de ser educados, correctos, convincentes y contundentes. Decía nuestro amigo Mario Benedetti hace muchos años, tenemos que ser utópicos, rebeldes e idealistas hasta el último momento de nuestra presencia en el planeta Tierra, porque si el mundo está como está, que está muy mal, es por nosotros los idealistas, porque si fuese por los otros estaría muchísimo peor. Con aquella elección, en 1987-88 pusimos en marcha la denuncia, la campaña de las postales de los desaparecidos saharauis. Decían que estaban todos muertos, que no merecía la pena. Y a la persona que nos dijo eso le tuvimos que decir, con que uno solo traspase el umbral de esa jaima, solo con imaginarnos la cara de esa madre o de ese padre, merece la pena. Muy bien, continuamos adelante y el éxito de la campaña a nivel nacional nos hizo ir a Estrasburgo, y en Estrasburgo se adhirieron 31 organizaciones internacionales, lógicamente, y después el colofón de esa campaña fue el sobrevuelo en el Ayuntamiento de Madrid con una pancarta de 60 metros cuadrados que decía desaparecidos saharaui, ¿dónde están? El resultado de todo esto fue la liberación de 361 de la lista que teníamos de 762, pero no solo fue el hecho de los 361 liberados, sino también de que Hassan II tuvo que reconocer la existencia de desaparecidos, que por tanto fue el doble éxito en ese sentido. El tema de la avioneta indudablemente es un tema de estatuto de la PDH. Cuando nosotros nos enteramos de que el rey Hassan II visita oficialmente Madrid, pues
miramos los estatutos y dijimos, a ver si existe algo que nos impida hacer propaganda aérea de derechos humanos. Y no vimos nada que nos impidiera hacer el tema. Por lo tanto, el día de autos, como se diría en una película, pues nos fuimos el día que se entregaban las llaves de oro de la ciudad por parte del señor Rodríguez Sagún al señor Hassan II, ambos en paz descanse. Nos fuimos al aeropuerto de Cuatro Vientos, y estaba todo preparado, lógicamente, y cumplimentamos el plan de vuelo de una manera tremendamente lógica, lo entenderán todos. Lugar de sobrevuelo, carretera de La Coruña. Propaganda, piensos compuestos Nurgasa. Lo ilógico hubiese sido poner lugar de sobrevuelo encima del ayuntamiento cuando le están entregando las llaves de oro a Hassan II. Propaganda, desaparecido saharaui, ¿dónde está? Imposible. Apareció a las 2 horas un helicóptero de la Guardia Civil, que en tono muy amable nos hizo ir hacia Cuatro Vientos. Dimos una última pasada por el ayuntamiento, porque claro, llevamos ya 2 horas allí, ya éramos como familia y queríamos despedirnos, ¿no? Y cuando llegamos a Cuatro Vientos y tiramos la pancarta y tomamos tierra, el helicóptero pasó, como queriendo decir, ya este lío ha sido superado, me marcho a mi casa y se lo cuento a mi mujer. Al día siguiente el gobierno lo que demuestra cuando los gobiernos tienen la conciencia intranquila. No nos hicieron absolutamente nada, pero sí llamaron a la compañía Aviaco y pidieron a la compañía Aviaco que sancionaran a aquel piloto que había organizado aquel lío. Y como lo oyó, cayó en manos del jefe de piloto, que era un personaje estupendo, podría estar perfectamente aquí con nosotros en nuestra sintonía. Se entró y dijo, un momento, eso es tema mío del jefe de piloto, que llamen a este señor. Y cuando entro por allí, me dice, bueno, cuando un jefe de piloto llama a uno de sus pilotos es para darle una noticia o para invitarle a un café. Correcto, Ramón. La noticia es, olvídate de los vuelos a Marruecos hasta no se sabe cuándo. Oye, ¿y el café cómo lo quieres? ¿Solo, cortado o con leche? Ramón Anguera, un tipo fenomenal. Hace 40 años nosotros hemos disfrutado, hemos viajado, hemos visto crecer a nuestros hijos, hemos estudiado, hemos trabajado, nos hemos quedado sin trabajo, hemos comido otro, hemos hecho de todo. Los saharauis que nacieron en 1975, los bebés que nacieron en 1975, ahora tienen 40 años. Y la música es la de las bombas, la de la destrucción. No nos olvidemos que desde el principio de enero del 76 hasta el 22 de febrero, estando España presente en el territorio, se bombardeó por parte de la aviación marroquí con napalm y fósforo blanco las localidades de Guelta, Semur, Undrega y Tifariti. Si hubiese sido Carabanchel, Pinto y Valdemoro, entonces hubiésemos puesto, lógicamente, esto hubiese sido tremendo, pero fue Guelta, Semur, Undrega y Tifariti. Desapariciones, torturas, usurpación de recursos, esa es la herencia que se ha dejado a este pueblo. Por eso nosotros tenemos que ser implacablemente jurídicos. Y cuando se oyen los cantos de sirena de la vuelta a la guerra, lamentablemente cuando vemos películas, muchas veces tenemos que decir, la realidad supera las películas. ¿No creen ustedes que hay personas que quieren que comience la guerra para detrás de la cortina de humo, de las bombas y de la destrucción, se escondan las responsabilidades no asumidas durante tantos años por señores que se llaman demócratas y que presumen de defender la Declaración Universal y la legalidad internacional? Hay que tener cuidado con eso, porque cada vez que podemos le decimos a los saharauis, el mejor armamento es el armamento jurídico. Y saharaui, no caigas en la trampa, antes de tocar el fusil, toca la puerta de Madrid. La iniciativa de la denuncia por genocidio de Manuel Ollé y su equipo y el acorralamiento en el que está tanto el gobierno del señor Zapatero, esos líderes de la izquierda, nosotros ya, yo por lo menos no creo ya en la izquierda, en la derecha, creo en las personas honradas, honestas y valientes que independientemente de su ideología son capaces de defender la justicia, allí donde se produzca una injusticia.
Felipe González, 76, querido pueblo saharaui, sé que estáis cansados de tantas promesas nunca cumplidas. Yo por eso no vengo aquí a prometer, vengo a comprometerme con la historia, a defender a vuestro pueblo hasta el último minuto. Y se le paró el reloj. Lo primero que hizo cuando llegó al poder en 1982, la mayor venta de armamento por parte de España a Marruecos, eso sí, muy hipócritamente a través de Arabia Saudita. La denuncia internacional, la campaña de denuncia internacional de los Acuerdos de Madrid, ha traspasado el centenar de países, acorraló jurídicamente al gobierno del señor Zapatero y tiene acorralado jurídicamente al señor Rajoy. Por eso, la pinza de la denuncia de Ollé y su equipo y la nuestra hará que el próximo inquilino de la Moncloa tenga que aceptar, si se presenta una proposición no de ley, demostrando, como lo demostramos nosotros, la ilegalidad de los acuerdos a través de la decisión del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, el 52 y 53 del Convenio de Viena, 1.2 y 1.5 del Código Civil, etcétera, etcétera, etcétera. No les voy a aburrir con esto porque si no, aparte que mi hija África ya me está avisando de que ya está llegando el tiempo. Es una fiel hija cumplidora de su deber. Muchas gracias, África. Muchas gracias. Bien, pues hemos llegado a los 40 años de vida de la asociación y de su trabajo. Evidentemente es una historia que no termina, que está por continuar. Y aunque ha habido muchos avances, eso es indudable, también ha habido gravísimos retrocesos y las cifras siguen siendo aún demoledoras. Aquí hay algunas. 120 millones de personas viven en extrema pobreza. Miles de refugiados que huyen de la violencia de sus países son rechazados por los gobiernos europeos. El 82% de los países han sometido a tortura o malos tratos a algunos de sus ciudadanos y casi 3 de cada 4 gobiernos restringieron la libertad de expresión de manera arbitraria. Estas son las cifras de lo que ocurre cada día y lo que exige que se siga peleando cada día y lo que justifica el que la Asociación por Derechos Humanos de España siga teniendo sentido y siga cumpliendo años y cumpliendo objetivos y cumpliendo con la obligación como seres humanos de defender los derechos de los seres humanos próximos y de los que no tenemos al lado, de los que pueden estar en otras zonas del mundo. Y de todos nosotros depende que pueda continuar esta historia y que continúe hacia adelante, no hacia atrás, que no lo tenemos garantizado para nada. Para cerrar este encuentro, contamos con José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y expresidente de la APDHE, y después habrá la actuación del Coro de Mujeres Entre Dos. Y después, pues nos hablaremos y charlaremos con una copa de vino en la mano, o de agua, el que quiera. Pero también nos podemos dar a la bebida, ¿no? Muy buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que han querido acompañarnos en esta efeméride de los 40 años. Les aseguro que cumplir 40 años es una experiencia indolora y que duplicarlos con las mismas convicciones y con los mismos principios de esa fecha es algo gratificante y, cuando me pongo a pensarlo en serio, desconcertante, incluso para mí. Yo le debo a la asociación casi todo lo que he vivido y casi todo lo que he podido dar a los demás. A mí siempre me gusta no mirar hacia atrás con ira, como decía el dramaturgo inglés John Osborne, y pensar en las cosas humorísticas que nos han pasado. Unas las he vivido y otras no las voy a imaginar. Por ejemplo, ¿qué cara pondría ese funcionario del Ministerio de la Gobernación, todavía, que en su ventanilla recibió a unos señores en el mes de marzo de 1976
y dice, venimos a presentar un escrito para legalizar una asociación por los derechos humanos que pretende promover la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y diría, ay, qué señores más raros. Estoy seguro que iría inmediatamente a sus jefes a contarles lo que les estaba pasando. Dicen, ¿qué es eso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pero si aquí en este país tenemos los principios fundamentales del movimiento que dicen que España es una unidad de destino en lo universal. Por tanto, ¿para qué necesitamos los derechos humanos? Y además dicen que el ser humano es titular de derechos. Pero hombre, si los principios fundamentales dicen que los españoles, los hombres, no las mujeres, eran portadores de valores eternos. Entonces, bueno, quedaría desconcertado, pero fuese como fuese, lo cierto es que se superaron las trabas administrativas, empezó a funcionar la asociación, yo no estaba en los actos fundacionales, que en casi todas las asociaciones que he pertenecido nunca he puesto la primera piedra, pero bueno, no me ha frustrado en absoluto. Y más adelante ya entré en la junta directiva, fui vicepresidente y terminé de presidente, quizá como la Mili por ascensos sucesivos de grado. Y a partir de ese momento, la verdad que bueno, pues empezó para mí una nueva vida porque me dio muchas oportunidades. Una de ellas fue conocer y gozar de la amistad de Luis Miguel Alonso, de Luis, ya se ha hablado de él, y suscribo todo lo que se ha dicho de él. Luis Miguel era una persona enormemente inteligente, un gran conocedor de la política internacional. Yo me reía mucho con algunos analistas que presumían en los medios de comunicación de conocer la política internacional, y yo cuando escuchaba hablar a Luis Miguel veía que tenía un doble bagaje, el bagaje de la lectura y el bagaje de haber estado sobre el terreno, y por tanto conocer la realidad. Y claro, pues hicimos algún viaje juntos, y quiero recordar un viaje a París para conocer a un masón. Ustedes se quedarán desconcertados y algún malicioso pensará, sí, a París a conocer a un masón. Ya sabemos para lo que íbamos los españoles a París en aquellas épocas tan restrictivas en España. Porque ese masón era el único depositario de la Liga de los Derechos Humanos, que la había constituido Salvador de Madariaga, y queríamos que, bueno, en España ostentar nosotros la representación. Llegamos a una casa del viejo París y nos encontramos a un señor, entonces para mí, mayor, en batín, con pantuflas, y sentado en una mesa camilla. Y yo me dije, pero si durante años me estaba bombardeando con la conspiración judeo-masónica y con la ley de la masonería y el comunismo, y ahora me encuentro con este señor, que es el único masón que he conocido. Hablamos con el masón, después nos fuimos a comer y a beber, y nos lo pasamos muy bien, porque Luis Miguel era enormemente divertido. Y a partir de ahí ya no paré de viajar por esos mundos, entré también en contacto con otras asociaciones, Amnistía Internacional, ahora también en la Comisión Internacional de Juristas, y me dio ocasión de conocer a unas personas maravillosas, anónimas, que militaban en asociaciones, organizaciones de derechos humanos, pero que no militaban como yo, porque yo, al fin y al cabo, salvo algún disgusto de algún ministro del Interior, que, bueno, se enfadó mucho conmigo por algunas cosas que dije en la televisión, pues tampoco tuve grandes problemas aquí. Además, bueno, podíamos deducir la cuota de la declaración sobre la renta sin necesidad de crear sociedades offshore en Panamá, o sea que era una cosa gratificante, sin peligro, y que hasta incluso te daba una pátina de una cierta relevancia social. Pero aquellas personas se estaban jugando su vida. Y algunas de ellas, me acuerdo del alcalde de un pueblo de la Sierra Amazónica, que me contó tranquilamente que el capitán del retén del ejército, que estaba comiendo en una mesa de al lado, que vino a saludarnos porque era médico y había asistido a su mujer,
me dijo, dice, mira, hace 2 días puso una bomba debajo de mi carro y a la visita siguiente lo habían asesinado. También recuerdo a mis amigos Ignacio Yacubía y Javier Martín Baró. Todas esas personas y muchos más, muchísimos más, se jugaban su vida por defender esa declaración, ese grupo de artículos que un día presentamos en la ventanilla del Ministerio de la Gobernación. Hasta tal punto de que Naciones Unidas ha tenido que tomarse en serio y crear estatutos para la defensa de los defensores de los derechos humanos. Hemos corrido algún riesgo de fagocitación o vampirización por parte de algunos partidos políticos que querían lucir el estandarte de la asociación como una especie de prolongación o sección de su partido. Hemos tenido que resistirnos. Decía la alcaldesa, y con razón cuando intervino, que lo verdaderamente interesante sería tener autonomía económica para no depender de las subvenciones, pero realmente es muy difícil no tener que acudir a estas subvenciones, aunque hoy día cada vez son más escasas, con lo cual, debido a la crisis, el señor Montoro ha hecho recortes espectaculares en todas las subvenciones a organizaciones no gubernamentales que no sean aquellas que son afines o que propagan las ideologías de los partidos políticos dominantes. Y así ha seguido la asociación durante estos 40 años con un eslogan que no ha aparecido aquí, y no le voy a dejar ahora, no le voy a reñir a los organizadores. Tenemos un eslogan que decía: nada humano nos es ajeno. Y yo repetiría ahora, y le diría a mis conciudadanos, a las generaciones futuras, que ninguna vulneración de los derechos humanos va a quedar sin respuesta. En un Estado de Derecho tenemos la respuesta judicial. ¿Y qué les voy a decir a ustedes? No confíen demasiado en los jueces. Siempre pues, hay de todo. El derecho se puede leer al derecho y al revés. Y por tanto, pues habrá algunos que respondan, pero no por eso nos vamos a desanimar. La impunidad está ahí y hay que luchar contra la impunidad. Y si conseguimos un pequeño éxito, como pudo ser en su momento el caso Pinochet o otros, pues hemos dado un paso de gigante. Porque además del efecto jurídico que pudiera derivarse en el caso de Pinochet, el hombre estaba enfermo y el ministro Jacques Strauch decidió, por razones humanitarias, enviarlo a Chile, donde se produjo un milagro, que al llegar al aeropuerto se levantó de la silla, nadie le dijo levántate y anda, él solito se levantó de la silla y fue a abrazar a su colega, el general en jefe del ejército. Pero bueno, esas son anécdotas y no por ello vamos a fijar en nuestro empeño de utilizar el derecho como un arma revolucionaria, invocando pues, los tratados internacionales, los convenios, la jurisprudencia de esos tribunales internacionales que han abierto muchos espacios que difícilmente se asimilan en algunos sistemas judiciales, quizá porque los jueces españoles, pues por ejemplo, no estudian la Declaración de Derechos Humanos ni estudian el derecho penal internacional. No parecen que sean temas importantes comparado con el censo, primeras cepas o el usufructo, que son dos instituciones verdaderamente sólidas para estas tareas. Por tanto, este es nuestro presente y este va a ser y va a seguir siendo nuestra forma de actuar, utilizando la denuncia, utilizando el derecho y sabiendo de antemano que, como he dicho y voy a repetir,
Algunas veces obtendremos respuestas negativas, pero vamos a obligar a esos jueces y a esas juezas a que de forma vergonzante rechacen esas pretensiones, porque no existen argumentos sólidos ni válidos para negar en estos momentos que la vulneración de los derechos humanos no merece la protección de la justicia. Y voy a terminar, como siempre, pues defraudado conmigo mismo por no poder utilizar en estos momentos la poesía. La poesía es un valor añadido de la palabra y por tanto siempre sirve como un broche emocional para cerrar todas las intervenciones en público. Pero se me ocurre que qué mejor poesía que el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me gustaría que lo recitara un actor. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en derecho. No creo que ningún poeta pueda superarlo. Ánimo y a por los 50.